Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escucha. En el aire, Cátedra 580, el programa que ustedes han hecho su favorito en las tardes en el análisis político. Yo soy Néstor Dupré y me acompaña como todas las tardes José Efraín Hernández Acevedo. José Efraín, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas, amigos, los que nos escuchan a través del 580 de su radio, los que nos ven a través del Facebook Live. Mira, de hecho, mucha gente me pregunta dónde puedo volver a escuchar el programa, porque pues, a las 2 de la tarde tienen A las 2 de la tarde están trabajando. Pero si usted se pierde el programa, usted vaya al Facebook de WKQ 580 y ahí usted va a ver la grabación de nuestro programa que se mantiene ahí fija, así que la puede escuchar más tardecito y puede comentar ahí, mire, comente ahí todo lo que usted quiera, desahógese, mire, todo lo que usted tenga que decir contra Duprey, todo lo que tenga que decir contra mí, bueno, malo, regular, Eso lo hacen póngalo todas las ahí, mire, el tablón de expresión pública de CACU está en el Facebook de la transmisión de Cátedra 580 y después nosotros leemos un mensaje, nos reímos, nos enfunchamos, pero mire, con mucha alegría porque usted nos está escuchando, que es lo que importa. También nos puede escuchar a través de WKAQ580.com y a través de las distintas plataformas alrededor del mundo nos puede escuchar. Bueno, como dijimos en la descarga, estamos a pocas horas de que se abran los colegios de votación mañana martes a las 9 de la mañana. Y este fin de semana ha sido, además de medición de dónde anda el pulso electoral, de medición de fuerza de los partidos políticos. Ayer entre el sábado y el domingo fueron los cierres de campaña, de eso vamos a hablar a partir de las 2:30, pero ahora nosotros habíamos anunciado aquí en Cátedra 580 que hoy este espacio se honra en que la empresa Lead Data de la amiga Lourdes Fernández, que como sabemos ha estado realizando y compartiendo con el país encuestas de seguimiento a el comportamiento electoral, particularmente el que tiene que ver con el comportamiento de los indecisos, las personas que al momento de hoy están moviéndose, oscilando entre una opción u otra, entre votar o no votar, y si votar, por quién votar. Contrario a otros eventos electorales del pasado reciente, parecería ser que en esta elección hay un número de indecisos o de personas que están ocultando su intención de voto mayor, tapaditos mayor que en otros comicios. De hecho, uno de los datos significativos de la encuesta del Nuevo Día que se publicó ayer es que el encuestador admite en su memorando de explicación de la misma que se le había hecho muy difícil. Oye, me han traído ahí. Mira, oye, lo que tengo aquí es un dispensario. Mira, ya estoy nivel dispensario. Estás hipocondríaco, mira, Clemente. Yo estoy de tanto estudiar a Clemente, ya me he vuelto hipocondríaco. Mira, me han traído aquí me trajeron Imodium, mire, Imodium. Mira que dice Antonio que falta que de la medicinal. No, yo eso no. Mire, esta es Estrés Can, miren, ni tomándome este rack, me baja la tensión. Bueno, decía, hablando precisamente de tensión y de lo extraño de este proceso electoral, que parece que hay una franja de electores mayor que en el pasado que a esta hora están en el proceso de tomar una decisión de cómo van a votar. Y se está dando un fenómeno interesante y lo vamos a hablar con Lourdes Fernández de Lead Data, que la vamos a tener pronto con nosotros, de electores que están moviéndose de una intención electoral ya determinada a otra. Pero ya tenemos en línea a Lourdes Fernández de la empresa Lead Data. Primero que nada, además de darle la bienvenida, agradecerle que haya escogido Cátedra 580 como el espacio para dar a conocer esta que será la última medición que hará su empresa antes de que abran los colegios mañana a las 9 de la mañana. Lourdes Fernández, bienvenida a Cátedra 580. Hola, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
para no hacer esperar más a los que están, mira, Hay tensos. gente. No, hay gente tensa. A mí me ha escrito gente, mira, Oye, con unos niveles de ansiedad ¿por qué? apotóxicos. Ay, Sí. mira, Lourdes, si las elecciones fueran hoy a esta hora, ¿qué dice la medición de Lead Data sobre cuál sería el resultado? Pues mira, te voy a decir primero que nada, agradecer a realmente todo lo que me están apoyando en todo este proceso. Y quiero dejar saber que estos números fueron recopilados entre el viernes y hoy. Así que ¿De fue cuánto es la muestra? ¿De cuánto es la muestra? de 800. Ok. Una muestra de 800, igual que siempre hago semana por semana, pero fue consolidada entre el viernes y el día de hoy, con la intención de poder, por eso no voy a hacer un comparativo con hace una semana pasada, etcétera, porque es una fecha diferente y pues estadísticamente no quiero hacer ese comparativo, pero es de viernes al sol de hoy, ¿ok? Mismo margen de error, 3.39% con un nivel de confianza de 95%. Pues yo tengo a Jennifer González con un 39.89%, a Juan Dalmau Ramírez con 34.55%, a Jesús Manuel Ortiz con 16.01 y a Javier Jiménez con 9.55. En ese resultado ya están incluidos los que al momento, es decir, entre ayer y hoy, se definían a sí mismos como indecisos. Néstor, todavía tengo un 4% de indecisos que fue acomodado en esta muestra con su intención de voto. Así que esto contempla ese 4% con su intención de voto. O sea, ese 4% de indecisos tiene una inclinación. Correcto. ¿Y cómo rompe esa inclinación? Rompe, todavía sigue rompiendo más por Juan Dalmau, pero ya es el porciento tan pequeño que no hace una diferencia grandísima. Yo creo que aquí hay algo interesante que quería traer a la mesa también, que fue un ejercicio adicional que hice en todo este análisis y fue preguntarle a los que votarían por Jesús Manuel Ortiz o por Javier Jiménez, ¿cuál es esa intención de, si fuera del voto útil, si fuera a utilizar el voto útil, como medir esa escala de consideración de utilización del voto útil? Y es algo que nunca había hecho en ninguna otra semana, es algo nuevo que hice este fin de semana simplemente para explorar la opción, ¿no? Y te comento que un 27% marcó que estaba o completamente de acuerdo o en algo de acuerdo en utilizar ese voto útil, así que un 27%. Y de ahí un 61% lo usaría para darle el voto a Jennifer González y un 39% se lo daría a Dalmau. Así que ahí tenemos proyecciones que también se pueden tener proyecciones hasta por ese voto útil o esa intención de voto útil que estamos viendo en ese electorado. El margen de ventaja de Jennifer González sobre Juan Dalmau en esta encuesta es básicamente un 3 punto algo por ciento, ¿no? Sí, un 4%, sí. Si lo vas a ver así. ¿Cae dentro del margen de error? 3.39% es el margen de error. Está un poco fuera del margen de error. Está un poco por encima del margen de error, pero ventaja al fin. Ventaja Jennifer González. Y sabes qué, Néstor, por las pasadas semanas que hemos estado midiendo esto y lo he dicho consecutivamente, siempre tuvimos una diferencia más o menos un 5 o 6% entre ellos dos. Hace 2 semanas y pico se empezó a cerrar la contienda bastante. Mucho del indeciso que era mayor con una inclinación hacia Juan Dalmau. Y ya ahora, final de las elecciones, con un fin de semana de campo intenso que he estado recopilando muchísima data, pues los números finales dentro del margen de error todavía bastante pegados, con un 39.89 Jennifer González y un 34.55 Juan Dalmau Ramírez. Interesante, José Efraín. Sí, muy buenas tardes y saludos y gracias por haber compartido esta exclusiva de lo que debe ser la última encuesta que se presenta de cara a las elecciones generales que comienzan mañana a las 9 de la mañana. Ya podemos decir que menos de 24 horas. ¿Se pudo analizar o se pudo encuestar otras contiendas o solamente se limitó en esta ocasión a la gobernación? Hice otras contiendas también y no las voy a publicar, pero sí tengo a Miguel Romero todavía liderando cómodo, como siempre lo tuve, y yo tengo a Pablo José entre un 4 y 8% por encima. Yo sé que otras encuestas no lo tienen de esa índole, pero yo sí lo tengo liderando a Pablo José entre 4 y 8% en lo que es comisionado residente. Dentro del margen de error, entre un 4 y 8% ahora. Esa intención de voto íntegro también es interesante analizarla y ver cómo se comporta el voto íntegro dentro de este cambio electoral que hemos visto este año.
Lourdes, me piden varios radioescuchas que repitas por favor los números de los porcientos. Claro que sí. Jennifer González, 39.89%. Juan Dalmau, 34.55%. Jesús Manuel Ortiz, 16.01%. Javier Jiménez, 9.55%. Te pregunto, hay toda una comentología desde ayer en la tarde, digo, viene de antes, pero ha cogido mucha fuerza desde ayer, de que aparentemente el voto de la candidatura de Jesús Manuel Ortiz se ha ido, para usar una expresión pueblerina, deshilachando, y que parece que está rompiendo en ambas direcciones. O sea, que hay personas que iban a votar por Jesús Manuel Ortiz que han decidido darle su voto a Juan Dalmau, y personas que han decidido darle su voto a Jennifer González, que hay un fenómeno de voto útil a ambos lados. Uh-huh. ¿Eso es lo que tú has visto? Pues fue lo que mencioné, que yo quise hacer personalmente ese ejercicio dentro del universo que he estado encuestando. Me parece importante tanta conversación sobre el voto útil. Y sí, volvemos 27%. Hay una intención de considerar el voto útil en última hora para las elecciones. Un 27%, lo que llamamos un top to box, que es estar completamente de acuerdo o en algo de acuerdo en utilizar ese voto útil, y 61% lo utilizaría para darle el voto a Jennifer González y 39% a Dalmau. Así que rompe ese voto útil más con inclinación a Jennifer González que a Juan Dalmau. O sea que podríamos decir que la elección podría inclinarse a un lado o al otro, dependiendo si esa cantidad de electores, que hoy es un 27%, aumentara en las próximas horas y la velocidad de traslación cambiara de un lado a otro, que es lo que en la comentología se dice, ¿no? Que hay un gran número de populares que han comenzado a considerar y a decidir votar por Juan Dalmau. Claro, hay un número, por lo que señala tu encuesta, que quizá no es tan vocal, pero parece que es mayor, que ha decidido votar por Jennifer González. Sí. Y acuérdate que Esa es una algo explicación importante lógica, en ¿no? estos ejercicios, y siempre lo menciono, la importancia de mirar esto como tendencias. Definitivamente es una contienda que cuando empezó después de las primarias había un liderato de Jennifer altísimo, y eso fue bajando y mermando, y Dalmau fue poco a poco, direccionalmente cada semana y estadísticamente cada 2 semanas, incrementando. Entonces llegamos a un momento el día de hoy donde es una contienda mucho más cerrada de lo que se esperó, con unas tendencias y proyecciones que se han visto con consistencia. Volvemos, aquí hay un 3.39% margen de error, como la mayoría de las encuestas que han estado saliendo a la luz pública. Entonces es importante tener ese detalle, porque realmente no tengo ninguna diferencia estadística entre la data que yo publiqué el viernes y la data que estoy publicando ahora. Está dentro del margen la intención de voto hacia un candidato. Te hago una pregunta que algunas personas me la han hecho y no quise hacerla hasta hoy, en las ocasiones que tú has compartido con nosotros. Tú tuviste la oportunidad de encuestar, si no me equivoco, en el 2020. Sí. ¿Cuán similar fue tu medición al resultado de la elección? Dentro del margen de error estuvo exacto, 0.28%. Fue bien exacta la realidad. Fue lo que me impulsó a desarrollar esta herramienta. Y no solamente 2020, sino las primarias. En los números de las primarias, yo estuve en Telemundo un poco, unas cuantas secciones que tuve durante la intervención del día de las primarias, y yo tenía tal cual dentro del margen de error los números que salieron dentro de las dos contiendas. Te pregunto, en la encuesta del Nuevo Día se señaló por el encuestador que los cierres de campaña y los endosos a última hora de figuras prominentes del mundo artístico y político podrían influir en el aumento súbito del respaldo a la candidatura de Juan Dalmau. Tu encuesta llega al día de ayer. Tu Llega al día encuesta de hoy, al día de esta al mañana. día de hoy. O sea, que mide ya el impacto que puede haber tenido, por lo menos desde anoche para la mañana de hoy, los cierres de campaña. Definitivamente está pesado dentro de la data, sí.
Ok. Mira, al final del día siempre hay cosas que los números nunca te van a poder medir y ese es ese esfuerzo que hay de sacar al electorado a votar antes, el voto, el early vote, como le llaman, esos esfuerzos de grassroots, de estar movilizando gente que caracteriza a muchos de estos partidos. Y volvemos, esta herramienta consecutivamente ha tenido unas tendencias muy claras que se han podido monitorear y hemos visto cómo se ha cerrado la brecha y hay que ver el impacto que tuvo las actividades del cierre de campaña para todos estos candidatos. Yo creo que aquí es importante ese voto útil y por eso lo exploré un poco más adelante, porque hay muchos populares, incluso del partido Dignidad, Proyecto Dignidad. del Proyecto Dignidad, perdón, que están con esa intención, lo están pensando dos veces si dar ese voto útil a favor de uno o a favor del otro. O sea que aquí hay un doble movimiento de voto útil, que lo hablábamos un poco anoche en la intervención que hicimos tanto José Efraín y yo con Jay Fonseca. Una corriente que ha sido la más publicitada, que es la de votos populares a la candidatura de Dalmau, y ahora, con la data que tú nos provees, pues queda probado que hay una corriente significativa en favor de Jennifer González, pero también una corriente de voto útil de Proyecto Dignidad hacia Jennifer González. Correcto, eso te iba a decir, no solamente es el popular, el Proyecto Dignidad también. Definitivamente es una mezcla de Y los populares dos. moviéndose, o sea, ¿habría populares moviéndose a Proyecto Dignidad a esta altura? ¿O el movimiento de No, traslación es el meramente de Proyecto Dignidad, no, cuando yo Juan? menciono específicamente esa variable es hacia Jennifer González o hacia Juan Dalmau del voto que ya me estipularon que iban a dar a ese candidato. Yo fui un poco más adelante, una vez ya me dicen que es el candidato por cual van a votar. Es más la consideración de utilizar ese voto útil. Y es más para medir un poco esa intención que hay dentro de esa realidad de que, ok, yo voy a votar, por ejemplo, por un Jesús Manuel Ortiz. ¿Cuál es la intención de darle ese voto a Jennifer González o dárselo a Juan Dalmau? Y tienen sus razones por las cuales harían eso que las he hablado anteriormente, que tienen que ver con muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo en la mente de ese indeciso. Algo importante también aquí mencionar, toda la contienda tiene un número altísimo de indecisos, que siempre ha roto por Jennifer González, más que por Dalmau, que se ha ido cerrando y luego rompe más por Dalmau, mientras más pequeño se fue convirtiendo ese grupo de indecisos, fue rompiendo más por Juan Dalmau. Pues es importante que tenemos un layer de indecisos y tenemos un layer de voto útil. O sea que al final del día hay muchas decisiones ahora mismo en la mente de ese puertorriqueño en cómo van a ejercer ese voto mañana. Interesante ver cómo salga. Podemos decir que aunque hay una tendencia, no podemos dar por definida esta contienda electoral. No, definitivamente no. Tú puedes tener una separación mucho más amplia, como puedes tener un virtual empate, como puedes tener sorpresas, hay de todo. O sea, al final del día lo que estamos hablando de un margen bastante pegado en los números que hay ahora mismo de intención de voto. Pero según lo que anoté aquí, hay un 4% de indeciso, y aunque ese % de indeciso rompe hacia Juan Dalmau, no se prevé que hayan cambios, no se prevé que hayan cambios de que vaya a pasarle por encima a Jennifer González, quien es la que aparece en primer lugar con un 39.89%. Para nada, o sea, por lo menos te puedo explicar que para nada en términos de ese indeciso cambiar los números que estoy proyectando en este momento. En términos del indeciso, tener un impacto mayor que lo que yo estoy proyectando. Ahora, el voto útil sí puede tener un impacto mucho más grande. Lo tengo aquí que dice, para repasar, 27% piensa o está completamente de acuerdo. O en algo de acuerdo. Exacto. Exactamente, o completamente de acuerdo o en algo de acuerdo, que es el top two box. Con el voto útil, y que ese 27% rompe 66% a favor de Jennifer González y 39% a favor de Juan Dalmau, según 61%. 61% de Jennifer González, 39% de Dalmau. 6-1, ok. Bueno. Pues bueno, ahora lo que queda es esperar a ver qué ocurre mañana en la mañana. Lourdes, como siempre, gracias. Y mi felicitación, creo que le has provisto al país de una herramienta importante
porque ha permitido hacer un seguimiento semanal de esta contienda. Obviamente, las elecciones se ganan o se pierden en la urna. Y por lo que tú señalas y otras encuestas han señalado, parecería que aquí hay una tendencia, pero variables sin resolver importantes que pueden definir la contienda para un lado o para el otro. Y me parece que el instrumento que tú le has provisto al pueblo de Puerto Rico pues ha ayudado para entender un poco una contienda que todos los analistas coincidimos en que ha sido bastante compleja de analizar. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes y por esas palabras, las aprecio mucho. Muchas gracias, muchas gracias.